Nuestro segundo módulo de vasculitis asociada a ANCA en Reumab Educación es acerca del diagnóstico de las vasculitis. En ese sentido, la doctora Ana Redondo, nuestra invitada, va a compartir con nosotros aspectos muy importantes sobre especialmente criterios clasificatorios, pero también sobre la forma como se hace el diagnóstico de las vasculitis asociadas a ANCA. Ana. Muchas gracias, Daniel. En vasculitis asociadas a ANCAS, como en casi todas las enfermedades autoinmunes sistémicas, no tenemos criterios diagnósticos, tenemos criterios clasificatorios y los criterios clasificatorios que están vigentes son realmente muy antiguos. El Colegio Americano de Reumatología en 1990, es decir, hace 30 años, describió los criterios clasificatorios para dos vasculitis asociadas a ANCAS, que son los que increíblemente utilizamos en la actualidad. En algunos ensayos clínicos se ingresan los pacientes basados en estos criterios clasificatorios de 1990 o en las definiciones de Chapel Hill del 2012. Entonces, ¿cómo clasifica las vasculitis asociadas a ANCAS el Colegio Americano de Reumatología? Entonces, para la poliangiitis con granulomatosis, que en realidad en esa época cuando se hacían esos criterios se le denominaba granulomatosis de Wegener, los criterios eran los siguientes. Primero, que hubiese inflamación oral o nasal con úlceras dolorosas, costras y descargas purulentas. Segundo, una radiografía de tórax anormal con nódulos o infiltrados fijos o incluso cavitaciones. Tercero, que hubiese un sedimento urinario activo. Y cuarto, que en una biopsia se demostrara una inflamación granulomatosa pausoinmune en una pared vascular o en un área perivascular de una arteria de pequeño calibre o una vénula o un capilar. Estos criterios clasificatorios tienen una sensibilidad del 88% y una especificidad del 92%, y el paciente clasifica cuando cumple 2 de los 4 criterios. En 1990, el Colegio Americano de Reumatología describe los siguientes criterios clasificatorios para el síndrome de Churg-Strauss, que en ese entonces también se denominaba granulomatosis y anginitis alérgica. Ellos tenían en cuenta los siguientes criterios: que el paciente tuviese asma, eosinofilia, que se describe como más del 10% de eosinófilos en sangre periférica, que tenga historias de alergias que podían ser estacionales a diferentes sustancias, excepto alergias a medicamentos, que el paciente tuviese mononeuropatía o polineuropatía, también infiltrados pulmonares que fueran no fijos, migratorios, etcétera, anormalidades en los senos paranasales. Recordemos que pues esta enfermedad cursa con sinusitis a repetición, y eosinófilos extravasculares en una biopsia de un tejido histológico dependiendo de la manifestación que tuviese el paciente. Estos criterios tienen una sensibilidad del 85% y una especificidad del 99%. El paciente clasifica con 4 de estos 6 criterios. En ese entonces, el Colegio Americano de Reumatología no describió criterios clasificatorios para la poliangiitis microscópica. Sin embargo, dado que es una necesidad sentida del grupo de reumatólogos y de todas las personas que manejamos este tipo de pacientes, en la actualidad se está llevando a cabo un estudio en donde la idea es establecer criterios clasificatorios para vasculitis, y van a ser unos criterios clasificatorios en conjunto entre el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea para la lucha contra el reumatismo. Muy importante recalcar acá, Ana, que esos criterios son clasificatorios, como tú lo decías hace un momento. Es decir, son criterios que se diseñaron para armar cohortes, para hacer estudios y de esa forma ensamblar esas cohortes con las cuales se hacen los experimentos clínicos. Estos criterios, por esa razón, pues tienen una alta especificidad. De pronto puede que no tengan la mayor sensibilidad, pero son muy específicos y por ello podrían ayudar al clínico para el diagnóstico si los aplica porque son muy específicos. Sin embargo, sí es importante que todos recordemos que en general en reumatología, en casi todas las enfermedades, tenemos criterios clasificatorios más no diagnósticos. El diagnóstico es realmente un acto médico que tiene que ver mucho con ese conocimiento, la intuición de por sí, apoyarse claramente en ayudas diagnósticas, pero es un elemento de juicio y raciocinio clínico el diagnóstico. Esto es clasificación y muy interesante con esta propuesta que hay de hacer unos nuevos criterios que ahora, como hemos visto en la mayoría de enfermedades, se están uniendo el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea también para hacer esos nuevos criterios. Así que ojalá esté pronto, pero siempre recordar que son criterios clasificatorios, no son diagnósticos. De acuerdo, uno puede no cumplir los criterios clasificatorios y aún así tener diagnóstico de una enfermedad autoinmune.
Bueno, pero para hablar sobre la clasificación y el diagnóstico de estas enfermedades, pues los ANCAs, que son los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, prácticamente le dan el nombre a la enfermedad. Entonces vamos a ver un poco sobre qué son los ANCAs. Entonces, nosotros identificamos los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo mediante dos técnicas de laboratorio. Una es la inmunofluorescencia indirecta y la otra es el ensayo ELISA, ¿no? Entonces, mediante inmunofluorescencia indirecta, nosotros, ¿qué medimos? Tenemos una placa con un sustrato que son unos neutrófilos que se fijan con etanol. ¿El etanol qué hace? El etanol disuelve los gránulos del neutrófilo y específicamente los de interés para esta enfermedad, que son los gránulos azurófilos, y hace que se liberen estas proteínas que están en el interior de los gránulos. Entonces, ¿qué pasa? La mieloperoxidasa 2 es muy catiónica, está cargada positivamente, por ende se une con mucha avidez a la membrana celular, que como sabemos es electronegativa. Por eso cuando el paciente tiene anticuerpos contra la mieloperoxidasa, estos se ven en una posición perinuclear. Por eso los anticuerpos dirigidos contra la mieloperoxidasa en la inmunofluorescencia nos van a dar un patrón P-ANCA. A eso hace referencia los patrones que conocemos en la clínica. Mientras que la proteína A3, cuando se libera de esos gránulos, después de que el etanol disuelve los gránulos, ella pues no tiene esa carga positiva tan fuerte, entonces se mantiene en el citoplasma, por ende en la inmunofluorescencia se tiñe citoplasmático. Entonces los anticuerpos dirigidos contra la proteína A3 tienen en la inmunofluorescencia un patrón citoplasmático o C-ANCA. Mientras que la técnica de ELISA identifica específicamente esos anticuerpos que van dirigidos. Por eso cuando hacemos ANCAs por ELISA lo que solicitamos son anticuerpos antimieloperoxidasa o anticuerpos antiproteínas A3. En el 2017, en el último consenso de diagnóstico de vasculitis asociada a ANCAs, lo que se recomienda es que se hagan como primera línea de diagnóstico los anticuerpos por ELISA, es decir, identificar específicamente los anticuerpos antimieloperoxidasa y antiproteínas A3 y no los ANCAs por IFI como antiguamente que se utilizaban en primera línea los anticuerpos por IFI y se confirmaban por ELISA. Hoy en día ya se hacen únicamente por ELISA. ¿Cuál sería el escenario en el que uno debería utilizar unos ANCAs por IFI? En el caso que, por ejemplo, tengamos unos ANCAs negativos por ELISA, pero que tengamos una alta sospecha clínica y de pronto por alguna característica del laboratorio sospechemos que sea un falso negativo. En ese caso, digamos que se recomienda hacer unos ANCAs por IFI después de unos ANCAs por ELISA cuando son negativos. La sensibilidad para el diagnóstico de la poliangitis granulomatosa de los ANCAs con antiproteínas A3 es muy alta, es hasta del 81%. Y por el contrario, los antimieloperoxidasa tienen una sensibilidad también altísima del 88% para el diagnóstico de poliangitis microscópica. La especificidad pues también es muy alta, tanto para los PR3 como para los MPO, hasta el 99% para digamos, eliminar el diagnóstico de vasculitis asociada a ANCAS. Bueno, pero ¿qué son entonces estas proteínas? Entonces vamos a empezar con la proteína A3. La proteína A3 hace parte de los gránulos azurófilos de los neutrófilos y es una serin proteasa que es pequeñita de 29 kilodaltons y esta cuando se expresa en la superficie de los neutrófilos hace que estos neutrófilos apoptóticos no sean fagocitados por los macrófagos y generan un estado proinflamatorio. Mientras que la mieloperoxidasa es una glicoproteína homodimérica que está unida a un grupo M, es una estructura mucho más grande. También es un componente principal de los gránulos azurófilos, hace parte de los bactericidas que están en estos gránulos azurófilos. Como lo mencionamos, tiene una carga muy positiva y bueno, cuando hay estímulos proinflamatorios en estos neutrófilos se aumenta la expresión de la mieloperoxidasa en la superficie de estos neutrófilos. Estos se liberan y catalizan la formación de algunos intermediarios reactivos y esa sería como la función fisiológica de esta proteína. Entonces, ¿Qué papel tendrían, Ana, estos ANCAs en la fisiopatología de este tipo específico de vasculitis?
Claro, Daniel. Entonces, los ANCA son muy importantes en la fisiopatología, no son solamente un examen que se pide y que sale positivo en estos pacientes, sino que tienen un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad. Pero también vamos a ver cómo no solamente los ANCA son los que generan estas alteraciones inflamatorias en los tejidos de los pacientes. Entonces, ¿cómo empieza todo? Es un continuum de eventos que empieza, como casi todas las enfermedades autoinmunes, por la pérdida de la tolerancia de los linfocitos T y los linfocitos B a una de las proteínas de los gránulos azurófilos de los neutrófilos que vimos anteriormente, que bien puede ser la proteinasa 3 o la mieloperoxidasa. ¿Qué pasa? Cuando se pierde la tolerancia a estas estructuras o a estas proteínas, perdón, se genera formación de autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos a su vez van a activar a los mismos neutrófilos, y estos neutrófilos activos, como sabemos, tienen una gran capacidad de daño en los tejidos. Por alguna razón se van dirigidos contra los lechos microvasculares y generan daño solamente ahí en estos lechos de pequeños vasos. Estos neutrófilos activos a su vez también van a liberar más autoantígenos, y más autoantígenos van a generar más presentación de autoantígenos a través de las células dendríticas a linfocitos T, y estos linfocitos T activos pues van a aumentar el daño en los tejidos. Pero entonces, empezando con la pérdida de la tolerancia de los linfocitos B, pues como casi todas las enfermedades no se conocen bien los mecanismos por los cuales ocurre la pérdida de la tolerancia, pero sí es un evento que ocurre antes de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, es algo que ocurre en fases muy tempranas del desarrollo de estas entidades. Parece que la tolerancia a la mieloperoxidasa está relacionada con este gen regulador que se llama el aire. Podría haber una disminución de los linfocitos T reguladores en estos pacientes que hace que aumente, pues que se pierda esta tolerancia a estos autoantígenos, y también pues la aparición de autoanticuerpos generados por linfocitos B activos podría estar en relación con alteraciones en la apoptosis de los neutrófilos, que puede ser una apoptosis, digamos, anormal o diferente a la que fisiológicamente se haría en un paciente sin este tipo de predisposición. Entonces ya tenemos un paciente predispuesto por pérdida de la tolerancia. ¿Y qué pasa cuando ya se forman estos anticuerpos y los anticuerpos activan a los neutrófilos? Entonces, los anticuerpos anticitoplasma se unen directamente a la pared del neutrófilo, y estos se pueden unir no solamente a través del receptor de la FC, sino también por la FAP del anticuerpo. Entonces es un doble mecanismo en el cual el neutrófilo fija esos anticuerpos, no solamente, digamos, convencionalmente por la FC, sino también por el otro lado del anticuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que se aumente la expresión de moléculas de adhesión, se producen alteraciones en el citoesqueleto de este mismo neutrófilo, aumenta la producción de radicales libres de oxígeno, que como sabemos tienen una gran capacidad de daño tisular, y se liberan mediadores inflamatorios, bien sea por degranulación de los neutrófilos o por este mecanismo de netosis, pues digamos que por la expresión de estas partículas en el mecanismo de netosis. ¿Y qué pasa finalmente? Pues estos neutrófilos activos que están degranulando, que están haciendo netosis, pues generan daño en la microvasculatura. Entonces, los neutrófilos no solamente se activan por los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, sino que hay otras formas de activación del neutrófilo, específicamente por mecanismos de inmunidad innata, como los Toll-like receptors, que como sabemos se activan por los DAMs y los PAMs, el complemento que lo vamos a ver en un momento, y algunas citoquinas que pueden activar a los neutrófilos, como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 18. Entonces, hablando específicamente de cómo el complemento activa a esos neutrófilos, esto pasa específicamente por el C5A. Como sabemos, este C5A escinde del C5 cuando el complemento se activa por la vía alternativa, que es una vía que principalmente se activa mediante la presencia de lipopolisacáridos bacterianos. En este punto de la activación de los neutrófilos no tenemos ningún papel del complejo de ataque a membrana, que sería la última parte de la cascada del complemento, sino que nos quedamos en C5, se escinde el C5A, y ese C5A se une al receptor de C5A que está presente en la superficie de los neutrófilos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se une el C5A a su receptor en ese neutrófilo, pues genera activación del neutrófilo, hace que ese neutrófilo se quede en esa microvasculatura
y hace que el neutrófilo sea reconocido por los linfocitos T. Estos neutrófilos, cuando ya están activos, pues van a esos lechos microvasculares y se unen a la microvasculatura mediante unas moléculas de adhesión endotelial que se van a expresar durante este periodo de actividad del neutrófilo. Las integrinas y las quimioquinas también hacen que los neutrófilos se queden en estos lechos. También habíamos dicho que las células dendríticas presentan estos autoantígenos a los linfocitos T. Entonces, los linfocitos T activos se van a diferenciar en los linfocitos TCD4 en TH1, que son fundamentales para la formación del granuloma, como vimos en estos subtipos de vasculitis asociadas a ANCAS, que son granulomatosas, y TH17. Y estos linfocitos T activos, pues a su vez van a activar a monocitos y a macrófagos para aumentar el daño tisular. Con esta profunda explicación que nos has dado, nos queda claro el papel de los ANCAS en la fisiopatología y evidentemente en el proceso diagnóstico, pero ¿qué otros exámenes se deben solicitar para hacer el enfoque diagnóstico del paciente con sospecha de vasculitis asociada a ANCA? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque realmente no hay exámenes tan específicos para diagnosticar la enfermedad. Entonces, como es una enfermedad que produce inflamación sistémica, pues va a haber cambios inespecíficos de inflamación como elevación de la PCR y elevación de la BSG, que como sabemos pueden estar elevados en otras enfermedades autoinmunes, en enfermedades infecciosas, en enfermedades autoinflamatorias, etc. Son inespecíficos, pero están presentes durante los periodos de actividad de la enfermedad. El papel de los ANCAS en el seguimiento está un poco discutido. Sabemos que son útiles para el diagnóstico y sabemos que si permanecen positivos a pesar del tratamiento, esto podría ser un factor de riesgo para reactivación. Sin embargo, no está tan claro con qué periodicidad hacer los ANCAS y realmente qué papel tienen en el seguimiento de estos pacientes. Ya dependiendo de los síntomas del paciente, pues uno puede utilizar imágenes de tórax como la radiografía, la tomografía axial computarizada. Si tenemos manifestaciones de vía respiratoria superior, entonces imágenes de senos paranasales, TAC de órbitas, de mastoides, para establecer ese compromiso inflamatorio granulomatoso y por supuesto el papel de la histopatología. Entonces, dependiendo de las manifestaciones del paciente, la biopsia renal, la biopsia de pulmón, la biopsia de piel, que tiende a ser un poquito menos específica que las dos anteriores, o de las mucosas en caso de compromiso de la vía aérea superior, también tiene un papel fundamental. Y en cuanto al seguimiento, teniendo en cuenta que en las enfermedades reumáticas se tiende a buscar herramientas que permitan establecer grados de actividad de la enfermedad, respuesta a tratamientos, ¿las vasculitis tienen algo diferente en ese sentido en cuanto a la parte de seguimiento y clinimetría? Bueno, la clinimetría de las vasculitis también es difícil porque son enfermedades que son muy heterogéneas y tienen como cursos muy prolongados. Entonces, el score que se utiliza en los ensayos clínicos, que es el VIVAS, es un score que es muy largo y necesita un entrenamiento para ser aplicado. Se utiliza en el contexto de los ensayos clínicos controlados, sin embargo, su uso en la clínica es muy difícil precisamente por la dificultad que este tiene para realizarse. Entonces, realmente en el contexto clínico es difícil de hacer. El VIVAS básicamente lo que hace es medir 10 sistemas, en el cual pues se evalúa la actividad de la enfermedad, si hay remisión, si hay respuesta al tratamiento o si hay recaída. Y solamente se deben tener en cuenta los cambios que han ocurrido en las últimas 4 semanas de acuerdo pues a los sistemas que estamos evaluando. Un VIVAS de 0 significa que el paciente está en remisión, mientras que si el VIVAS está igual o mayor a 1, significa que el paciente está activo. Y pues hay también un VIVAS refractario, que es cuando el paciente persiste activo a pesar de que ya se ha aplicado el tratamiento. El otro score, que es un poco más fácil de utilizar en la clínica, es el Five Factor Score. Entonces, este incluye solamente 5 cosas. La primera es que tenga más de 65 años el paciente. El segundo es que tenga falla cardíaca. El tercero es que tenga una creatinina elevada por encima de 2.7. El cuarto es el compromiso gastrointestinal y el quinto es la ausencia de compromiso de nariz, boca y garganta. Todos estos dan un punto, excepto el de ausencia de compromiso de tracto respiratorio superior, que resta un punto, y es un score que se ha demostrado que predice mortalidad, ¿sí? Entonces, a 5 años.
Si este score está igual a 0, la mortalidad sería más o menos del 9% a 5 años, si está igual a 1 es del 21%, y si es mayor de 2, mayor o igual a 2, la mortalidad llega a ser tan alta del 40% a 5 años. Ana, gracias por esta completa explicación de la parte diagnóstica, que me parece muy bien cómo lo uniste explicándonos aspectos fisiopatológicos que creo que para todos van a ser muy útiles. Invitarlos a todos a que dentro de REUMAP tenemos esta clinimetría que nos acabas de contar, tenemos el 5-Factor Score, tenemos también criterios de clasificación de las diferentes vasculitis, así que en REUMAP ustedes pueden encontrar no solamente esta sección de educación, sino también aspectos prácticos para que usen en su consulta o en su día a día usando nuestras calculadoras. Así que muchas gracias por esta explicación, Ana, nos queda muy claro y bueno, vamos adelante con el siguiente módulo. Muchas gracias.